Entonces retomo la idea de que nuestras canas no son solo colores del cabello, sino que tienen que ver con un proceso de crecimiento profesional que cada uno de estos colegas me honra decir que trabajan denodadamente, se capacitan permanentemente, se forman en una ida y vuelta con la clínica, no por mera especulación filosófica, ni no por el mero conocimiento abstracto, sino porque realmente la clínica es soberana y es quien nos manda, nos demanda, nos interpela permanentemente para que estemos actualizándonos y comprometiéndonos con esta formación profesional. En este marco es que nosotros damos inicio este año nuevamente a la especialización en psicología clínica bajo esta mirada de formación continua y donde todos nosotros sabemos que nuestra profesión, nuestra amada profesión, realmente es una profesión muy delicada. Nos exige una tarea profunda, concienzuda y muy alineada con los principios éticos, porque con quienes estamos trabajando es un otro singular. Nosotros no fabricamos tapitas de envases, no producimos en serie, sino que realmente trabajamos con esa singularidad de cada sujeto. Entonces, es una tarea muy delicada, muy hermosa y que realmente exige mucho compromiso profesional. Desde esta óptica es que trabajamos en la especialización en psicología clínica, brindándoles muchos contenidos teóricos acompañados de este proceso de conocimientos de casos clínicos, digamos, de debates, de intercambios en las aulas y también en el marco de la unidad académica de docencia e investigación con la que contamos, en la cual cada uno de los estudiantes de la especialización pueden hacer sus experiencias vinculadas justamente a la clínica y donde pueden aproximarse a las experiencias que tienen que ver con indagar, con investigar o con eventualmente formarse en algún momento para ser docentes. Entonces, y recibirán de nuestros docentes en ese marco todo esto que requiere nuestra hermosa profesión. Todo es un poco mucho, ¿no? Porque todo corremos, todo no, pero mucho de aquello que ustedes los inquieta en relación con la profesión, los interpela, podrán buscarlo, intercambiar, dialogar y nutrirse de la vasta experiencia de los colegas. Así que por mi parte, espero que este momento sea un espacio de mucho disfrute, un poner en suspenso algunas preocupaciones, cosas cotidianas, lo que nos demoró el colectivo o lo que tenemos que hacer después, para realmente poder estar en este momento totalmente presentes y disfrutando del espacio profesional que no muchas veces se nos ofrece gratuitamente y generosamente como lo hacen en esta oportunidad todos los colegas que están aquí, que lo hacen realmente por la pasión y el cariño que les despierta el seguir acompañando el proceso de formación de otros colegas. Así que seguro que disfruten este momento, que se capitalicen, que la palabra no es negativa, se capitalicen en todo lo posible en relación a lo que puedan encontrar hoy, intercambiar y llevarse, porque ese es su propio capital profesional. Así que gracias de nuevo y le voy a dar la palabra al director de la Universidad de Profesión. Norberto Pisoni, el doctor Norberto Pisoni. Muchas gracias, Laura. Creo que la presentación de Laura Turner, la decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas, y realmente la claridad de su palabra y el acompañamiento que hace no solo en grados, sino también en lo que tiene que ver con los posgrados, es realmente fortalecedor, en términos de que no todo el mundo tiene esta claridad para poder expresar y para poder delimitar lo que es nuestro trabajo. Así que la verdad, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidos.
Bienvenidos a todos ustedes, los que están presentes, los que están, digamos, conectados. Bienvenidos a esto que de alguna manera es un juego, y pensando en la clínica de niños, los juegos es algo que realmente uno se concentra, uno está, digamos, contento de hacerlo. Realmente creo que para nosotros hacer una jornada, además de lo trabajoso que implica la puesta en acto, es decir, armar el escenario de la jornada, para nosotros es un gusto. Es un gusto en cuanto a poder compartir, en cuanto a poder transmitir y en cuanto a poder intercambiar. Para los que son psicólogos, para los que están en la puerta, y para los que auguran alguna vez potencialmente llegar a la bueno, quiero presentarles en principio quienes van a estar con nosotros. Por un lado, la doctora Marta Lieberman, que bueno, su trayectoria la verdad que es impecable dentro de lo que es la Facultad de Grado, donde ha atravesado desde la licenciatura, el doctorado, la especialización y sobre todo su capacidad didáctica, ¿no? A la doctora la importamos para la especialización, que en realidad ya lleva, bueno, algunos meses en todo esto. Realmente desde el comienzo es docente de posgrado, docente de especialización, que como ustedes saben, hace más de 30 años, que ya uno va perdiendo la cuenta. Antes de que tuviéramos cámaras. Es una muy buena definición, ¿no? Por otro lado, lo tenemos a Claudio Edelstein, que es el coordinador de la UAI, ¿no? Y que también es profesor de clínica, también se ha formado en nuestra casa de estudios, de altos estudios, y él lleva adelante todo lo que tiene que ver con la práctica clínica en cuanto a digamos, esta soldadura que hacemos en la especialización entre los conceptos teóricos promovidos por nuestros docentes y la ligadura, vamos a decirlo así, la ligadura a la clínica. Y por otro lado, Marcelo Grigoravicius, Marcelo también digamos, en un recorrido académico impecable. Como todos los presentes son doctores, ¿no? El doctor Grigoravicius tiene un amplio recorrido en lo que es la clínica de niños y de adolescentes, y realmente es uno de los más jóvenes dentro de la especialización y más simpático, ¿no? La verdad que trabajar con Marcelo es trabajar con alegría, ¿no? Bueno, estamos aquí realmente para reflexionar hoy con un trabajo clínico de la licenciada especialista en psicología clínica Lorena Mantese, trabajo clínico que ha presentado en un congreso como parte. Esto también es una de las salidas de la especialización, ¿no? El convocarlos a presentar trabajos en congresos. Estos trabajos que hemos venido haciendo, hoy por ejemplo, por estar aquí nos estamos perdiendo el congreso que se lleva en Mar del Plata, que desde hace años la especialización es convocada, que es el congreso de ASA, el congreso de la Asociación Psiquiátrica Argentina, en el cual casi, yo creo que en la larga historia de la especialización, desde los 80 se están presentando trabajos, si no todos los años, año por medio, ¿no? Hoy elegimos estar aquí con ustedes, elegimos compartir con ustedes para este próximo comienzo que va a ser para el viernes 3 de mayo. Como les decía, Lorena Mantese ha presentado el trabajo que hoy nos va a convocar. Es un trabajo que presentó en el Congreso de la Asociación
Argentina de Salud Mental del año pasado, en el cual tuvo bastante trascendencia y por eso lo hemos elegido. Es un trabajo sobre una adolescente, una puber adolescente. La idea es la presentación del trabajo, el comentario de los docentes. Yo quiero decirles que de la misma manera que ustedes van a escuchar el trabajo por primera vez, los docentes van a escuchar el trabajo por primera vez. La clínica es espontaneidad. Nada de lo que hacemos es algo que pautemos desde antes. Esta es una puesta en acto de lo que es la transmisión. Por supuesto, aquello que podemos escuchar, aquello que es parte de nuestra práctica, porque ningún paciente llega a la unidad académica asistencial teniendo antes una carta de presentación o anticipándonos de qué va a hablar. De la misma manera, ponemos a jugar en la escucha de ustedes, en la escucha de los que están conectados. Me cuesta mucho hablar de los que se conectan. Es una cosa que no me acostumbro todavía a la televisión. En este sentido, digamos, es que vamos a trabajar juntos espontáneamente sobre esto y posteriormente a la presentación de Lorena y a las reflexiones de los docentes que están aquí, vamos a escuchar las preguntas, por supuesto, de la web y las preguntas de los aquí presentes. Elena, te invito a pasar. Gracias. Primero, me quiero permitir hacer un comentario porque este trabajo y este caso y no otro. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque no es un trabajo que haya sido desarrollado en la unidad académica, que por ahí uno pensaría, bueno, trabajo para una especialización. Sin embargo, cuando uno hace la especialización en psicología clínica, se la lleva con uno. Es formación pura. ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué yo lo siento tan relacionado a la especialización? Porque un trabajo que supervisé con la especialización durante todo el recorrido, y uno de esos casos que no nos dejan dormir, que nos despiertan, que nos llaman el domingo, que nos llaman el sábado de la noche, que tiene una demanda a veces muy difícil para nosotros, sobre todo en los inicios de la práctica. Entonces, bueno, para mí tiene mucho que ver con la especialización. Bueno, les comparto el caso. Si pensamos la urgencia subjetiva como un estado en el que el sujeto no encuentra palabras para nombrar su padecimiento, remite entonces a una crisis con la palabra. La urgencia subjetiva se presenta como un estallido, un exceso irrumpe en la escena, que hasta ese momento sostenía una homeostasis que le permitía su permanencia en el mundo, y provoca un quiebre discursivo. Suele estar caracterizado por sensaciones de desasosiego, angustia y desesperación con fuerte tendencia a la acción. Ahora bien, en el presente trabajo nos referimos a la urgencia subjetiva en la pubertad. ¿Cómo podemos pensar la urgencia subjetiva en la adolescencia? Momento en el cual se está constituyendo la subjetividad. ¿Qué caminos y movimientos se dan en este momento, ya de por sí marcado por la presencia de la mujer? Siguiendo a Lacan, en el despertar de la primavera, plantea la pubertad como el despertar a lo real, que alude a un gozo extremo al cuerpo, frente al cual no sabe responder. Se refiere a que allí, donde tendría que haber un objeto armónico para la satisfacción, hay agujero, y el sujeto debe arreglársela. En este sentido, es un momento privilegiado, puesto que deberá arreglárselas con el agujero que en su sexualidad pagan los regalos. Para responder a esto, el adolescente cuenta con su fantasma sexual infantil, heredero del complejo de Edipo, y las identificaciones. Aquí, el encuentro con lo real de la pubertad conmocionó las respuestas infantiles que ya no alcanzan. Siguiendo a Loren, si bien la elección de deseos se produce en la infancia, la elección de objeto y el consentimiento respecto a la posición de goce en el fantasma se decide en la pubertad. Cuando el fantasma desfallece, el adolescente angustiado recurre no al otro de la traición, sino en sus referentes a una marca simbólica. Recurre a su primer otro, el cuerpo, como una superficie de inscripción para extraer gozo.
actos desesperados que intentan mediante el corte, la descalificación o el acto violento poner límite al goce del lugar. La salida clásica en la adolescencia es la respuesta vinculada al ideal. En ocasiones, esta salida queda en impasse y nos encontramos con sujetos perdidos en la vida de respuesta por el acto, como solución a la angustia y sin un deseo por orientarse. P, de 14 años de edad, llega a consulta diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y medicada. El padre dice que hizo tratamientos anteriores, pero no funcionaron. Cuenta que su mamá falleció a pocos días de tenerlos, tiene un hermano mellizo. Dice que intentó observarla y mantener diálogo, sin embargo, se sucedieron situaciones como cortes, escaparse durante la noche, tomar alcohol, etc. Hacia el final relata: puede ser importante que tuve una novia y que al separarnos se la agarró con ella. Darle la palabra P, dice: tengo TLP, lo sabía, el doctor lo confirmó. Despersonalización, trastorno de alimentación transitorio, impulso. Repito, despersonalización. Refiere que leyó sobre el TLP y se dio cuenta que lo tenía. Aclaro. Mi papá dice que exagero, pero no. Necesito un nombre para lo que tengo. Eso me tranquiliza. Pregunta: ¿tengo TLP, no? Respondo, sin afirmar ni negar, que si a ella la tranquiliza saber que tiene, sería un trabajo ubicarlo juntas. Me relata los síntomas y ubica en otro lugar los cortes. Que dice comenzaron mucho antes y a solas. Lo asocia a foros y grupos de internet. Respecto al inicio, hace referencia a años atrás, momento en que su padre se separó de la novia, Ana, quien la cuidó entre sus 6 y 11 años de edad. Al separarse le dijo: no me digas más mamá, yo no soy tu mamá. Manifiesta que le causó mucho dolor, pero que el papá le dijo que técnicamente era verdad. De su madre biológica dice con enojo: no me interesa, no la conocí, no me importa. En oportunidades aisladas menciona venir vistiendo prendas que fueron de ella. Respecto a escapar, tomar, robar, se producen en fin de semana, al cuidado de sus abuelas, mientras el padre está con su novia actual, que no Vivi. En estas oportunidades, P dice avisarle a Vivi, quien, con su permiso, le avisa al padre. Una entrevista dice venir directo desde la guardia tras haber tomado pastillas de paracetamol y pregunta si lo voy a internar. Relata que estaba de su abuela y no aguantaba más. Al indagar, dice que su abuela la acusa de hacerle daño en paz. Eso le generaba bronca y mucha culpa. Menciona que le avisó a Vivi, ella al padre. Se decide pasar a 2 sesiones por semana, lo que a P le parece bien. Con el padre intervengo. Que quiere y busca que usted la mire, que le dé un lugar a su lado y al lado de su novia. Los fines de semana son momentos difíciles para P. Necesita estar con usted, no delegar a sus abuelas el cuidado. Al transcurrir un tiempo después, ¿no? Al transcurrir sus vacaciones, por primera vez P no tiene sesión por 3 semanas. Al regresar, su padre aclara que notó que ya no está pendiente de la medicación, P dice estar contenta y está tratando de hacer cosas de adolescentes normales. Por motivos de horarios institucionales, el tratamiento es dentro de una institución, una clínica psiquiátrica. Vuelve a 1 vez por semana. Debido de ello, la nenita comienza sus vacaciones. A pocos días, el padre se contacta. Me parece importante que sepa que se volvió a cortar. Se siente mal, pero no quiere molestar. Considere que tenía que saber. Se acuerda de una sesión. En la misma me dice: pensé que ya estaba mucho mejor y que iba a estar bien, pero no fue así. Volví a sentirme mal, a sentirme muy sola. Aparece y despliega el significante de esa amor. Las personas que quiere se van. Al relatar sobre un chico con quien hablaba, menciona: estoy cansada de tratar de ser interesante. Si le cuento, si se da cuenta que soy aburrida, no me va a querer. Habla de Vivi, la novia del padre. Me cae bien, pero intenta abrazarme y eso me genera incomodidad, no quiero. Intervengo. ¿Tenés miedo a exponerte? A sentirte rechazada, en ese valle. Se queda callada, dice sí, mucho miedo. Tras un silencio, menciona a todos aquellos que sienten que la dejan. Se fueron cuando ella creía estar haciendo las cosas bien. Asocia con una psicopedagoga con quien jugaba,
y un día, luego de decirle al padre que la veía bien, deja de verla de golpe. Intervengo señalando la diferencia entre una psicopedagoga y hacer terapia. Comienza a hablar de sus cortes con la realidad. Cuando no puede soportar. Por ejemplo, dice llorar en el aula y así poder salir del curso. Dejar de prestar atención y concentrarse en un aspecto, un sonido. O empezar a hacer algo raro al presenciar una pelea entre su padre y su hermano, cuando ya no soporta escuchar. O empezar a gritar en el medio de la calle una palabra, ¿no? Una sesión dice haber vuelto a escribir. Trae una poesía. La que dice haberle mostrado a su abuela, quien se puso a llorar al leer. Comparte la poesía en la que relata frases como: dejó un rastro de infancia, pienso que ya he visto antes y que en bastantes instancias algunos de ellos me han lastimado. Cuando te vayas, todavía estaré aquí. Te veré en el paraíso de las profundidades del mar, que marcan nuestro lugar en el mundo. Al leerla, intervengo. Te la mostraste a tu abuela materna. Sí, le dice, ¿cómo sabes? Estaba pensando en su hija, mamá. E inmediatamente dice, rastro de infancia. Cuando te vayas, todavía estás aquí, mi mamá. Luego de un silencio afirma, fue la primera en dejarte a cumplir a pocos días de que nacieras. Comenta que su mamá había sido psicoanalista y había escrito en relación a los cortes y tatuajes en el cuerpo. Comienza de a poco a relatar en las sesiones las formas en las que intentó suplir la falta de una. Como por ejemplo mirar videos de cosas que las mamás explican a los hijos. Y relata con ello que no fue tía, mamá de una amiga, solo las abuelas de 84 y 92 años, y Ana, que también la abandonó, y de quien relata escenas de gritos y amenazas, que según ella, eran para atraer la atención de su papá. Dice, hoy por primera vez veo mujeres normales, y me doy cuenta que no es necesario gritar ni relacionarse de esta forma, que no quiero ser así. La urgencia subjetiva es propia de cada sujeto que llega a consulta. Esto es especialmente importante en consultas con adolescentes, dado que generalmente son traídos por otros. Colegio, padres, tutores, juez. Será clave entonces identificar y diferenciar la urgencia que ubica el propio adolescente de las urgencias que plantean los demás actores involucrados, permitiendo así se separe de la urgencia del otro. Si pretendemos apostar a un tratamiento por la urgencia, acentuando la cara de la urgencia social, que pone al descubierto aspectos que de otro modo quedan relegados, tal como plantea Miller, debemos poner en pausa las urgencias de los demás intervinientes y responder a la urgencia del otro. En el caso, cuando el analista le dice, si se tranquiliza, saber qué tenés, será un trabajo ubicarlos juntos, invitándola a volver a seguir hablando, poniendo en palabras, ofreciendo ahí un otro que pueda escucharla, permitiendo despertar el enigma de la causa o bien dar un marco a los fenómenos para transformarlos en una demanda. En P podemos observar cómo al responder, hacer lugar a su punto de urgencia, permite alojar su demanda, lo que dará lugar a la instalación de un símbolo de transferencia que permita a P ubicar la urgencia dentro de una trama discursiva en relación a los acontecimientos de su vida particular, construyendo un relato que le permita poder armar algo en relación a su verdad. Resulta interesante en relación a los cortes, cómo ella misma los ubica como algo distinto al resto. Al principio se trata de una práctica en soledad. Ubicamos aquí los cortes como su tratamiento de la angustia, al no contar con el otro de la tradición, ni contar en sus referentes con una marca simbólica que le permita vivir de un modo más pacífico su goce, recurre al cual. Al tiempo, esto no alcanza y comienza a cortarse el lugar que ven. Ya no será solas, sino a través de la novia del padre que intentará llegar a él. Que le digan, le avisen, lo llamen. Este pasaje de tratamiento de la urgencia entre la emergencia de la angustia, cortarse en soledad, pasa a ser un activo que permite movilizarse en relación de una satisfacción autista en cuanto a constituir un llamado al otro. Llegados a este punto, al producirse un encuentro con un analista, un lugar donde P pueda hablar de su padecer, su dolor, su soledad, y lo que dirá más adelante, su saber en relación al defunto. Es que se produce un movimiento que permite ubicar y situar el corte como un síntoma en transferencia. A partir de allí podrá desplegar y vaciar de significación el significante corte. Va a poder decir sobre su miedo a que la dejen, a ser aburrida, a que pierdan el interés, a no saber cómo actuar.
Se pregunta por cómo sostener un vínculo sin satisfacer al otro. Hablará sobre la dificultad en poder adoptar el semblante femenino. A través de la poesía, donde escribe relatos de la infancia, cuando te vayan a estar aquí, va a poder decir por primera vez sobre la falta y búsqueda de una mamá. Una mamá o quien vivió por primera vez este corte y que amor tampoco bien de nacer. Lo que constituyó además un corte de distancia y desamor en relación al padre, al encontrarse solo con los bebés, lo que va a desplegar en un segundo. A modo de conclusión, consideramos que la adolescencia es un momento privilegiado para la intervención y el posible encuentro con un analista. En la clínica actual encontramos un gran incremento de jóvenes que llegan a consulta muy angustiados, tramitando la angustia mediante actos que lo ponen en riesgo. La emergencia de la urgencia subjetiva en un adolescente que llega a consulta puede representar una oportunidad para habilitar otros modos de hacer con la angustia. No en cualquier momento, sino en un momento en el cual se produce el sellado fantasmático. Una articulación que, aunque imposible, será el muro y vehículo para el encuentro. En relación a P, en tu relato encontramos la ambivalencia, enojo, culpa, desconocimiento, rabia, tristeza respecto a esa historia que fue de esos padres que no se tuvieron y de la familia que tocó, tan frecuente en la adolescencia. Nos interesa el recorrido de los distintos estatutos que toma el corte en P, hasta constituirse un síntoma en transferencia, lo que permite desplegar cadenas asociativas, dando valor a su destino. Y con la brújula de la religión, más que para lo que nos enseña acá, en su seminario de él, no engaña, ir construyendo un relato que le permita poder armar algo en relación a su verdad singular y a su historia, tan importante en la adolescencia. Gracias. Muchas gracias, Lorena. No nos queda bien. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas en relación a la web, que veo que encontraron personas conectadas con respecto a la audiencia y por supuesto con respecto a ustedes, que también para ustedes es espontánea esta puesta en acto. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Es Florencia. Bueno, ya soy psicóloga, y las escuchaba primero que estaba re bien relatado, o sea, muy claro el caso, que no se dan estos amigos que el caso sea claro para porque lo que no sabemos nada del caso poder entenderlo. Y se me venían a la cabeza dos cosas, una frase de Claudia, que siempre repetía en la clase, que nos tenemos que focalizar mucho en las series complementarias. La base del caso clínico, no como histórico, se me venía a la cabeza eso de poder historizar el relato del paciente. Y otra cosa que se me venía mucho a la cabeza también era la estadística que siempre repetía en la clase, el paciente primero hay que alejarlo, primero que nada tenemos que poder hacer algo de eso, que no se da, no se puede, no hay posibilidad de un caso, ¿no? Entonces era como que se me venía mucho a la cabeza en la clínica, sobre todo con los adolescentes, cuando el corte aparece como límite, con angustia, porque muchas veces cuando traen los cortes, los padres y todo, es como más que no saben más qué hacer con la angustia y poner un límite ahí para servir otra cosa que no sea angustia. Bueno, me gustó por eso, porque para decir la misma, es muy común que eso no pasa. Bueno, ¿sabes? Reflexiones. Sí, esto de que cuando uno hace como estos espacios, de acordarse cuando uno estudió, o de cosas muy puntuales que nos quedan de formación, digamos, ¿no? O sea, eso cuando, bueno, no estoy estando como en la clínica misma, a veces tienen para hacer tal cosa, tal otra, y lo que uno despierta también en el consultorio, por eso. Podríamos decir de ahí que un poco estamos focalizando, como vos querés hacer, me parece que podríamos pensar en las series complementarias en cuanto a el momento o el motivo de consulta como lo sincrónico, ¿sí? Y la historicidad como lo diacrónico,
Y en cierta manera vos conectás, cuando hablas de algún docente, de alguna docente, me parece en ese caso, estarían conectando lo que podríamos llamar transferencia con el músculo. Yo también, Patricia, quería preguntar, porque hablas de una asistencia psiquiátrica. Si esa asistencia psiquiátrica fue primero o si era un trabajo psicoanalítico y psiquiátrico y después lo fue eso sería bien. Fue primero desde el lugar que ella, desde una guardia de toda la clínica psiquiátrica, primero la atiende el psiquiatra, la escucha, la medica y después la deriva. Y a partir de ahí el tratamiento fue conjunto, hasta que ella deja la medicación. Esto fue conjunto y con un muy buen trabajo. Porque muchas veces la medicación es como el todo y bueno. No, la verdad que me tocó trabajar con un psiquiatra excelente, escuchaba muchísimo. Siempre pasa. Claro, por eso. No siempre pasa, pero cuando pasa es para reconocerlo, para valorarlo, porque trabajar juntos es otra cosa para nosotros y también es otra cosa para el paciente. Sobre todo en pacientes así que están buscando el límite todo el tiempo, están buscando, entonces cuando van y ven que hay algo, o sea, que hay un mecanismo del otro lado, ¿no? Sobre todo porque transferencialmente, son muchas veces en el hospital, te ponen a jugar como papá y mamá psiquiatras. Perdón, mi nombre es Marcela. A mí me quedó resonando cuando ella plantea que necesita saber qué es, o sea, o qué tiene, como una búsqueda de identidad, de cierta manera, ¿no? Eso, ¿cómo, si puedo preguntar, cómo lo pudiste ir trabajando ese tema? Porque lo nombraste en el caso, pero después seguiste con otra parte, y eso como que me parece, me quedó ahí hilando el tema, y me parece interesante la búsqueda del adolescente, que es una búsqueda de identidad obvia, cómo necesita esa etiquetación como para salvar su angustia, porque se me tranquiliza saber qué soy. Claro, pero ya lo identificaba, digamos, comentaba la patología, ¿no? Lo etiquetaba con una patología, a ver, les cuento que se sabía todo el DCM, mucho más que en un momento analizada. Fueron varias entrevistas con estos enojos donde ella me relataba el DCM y yo cuando le ponía cara me decía, ¿vos estudiaste? A ver, no querés a mí, claro, ¿querés a mí? Hoy los pacientes, ya con el diagnóstico, yo soy tal, sobre todo soy tal. Vienen con su propio diagnóstico, autodiagnóstico. Además, ya tenía un fanatismo con algunas bandas de Estados Unidos donde había muchos, es bilingüe, donde había muchos grupos, que por eso comienza una cuestión de cortes y demás en foros, donde ellas se identifican, dicen, bueno, acá puedo tener amigos, y estos chicos todos tenían trastorno psiquiátrico. Entonces, la tenía muy clara y iba por ahí. Ahora, volviendo a tu pregunta, responderle eso hubiese sido imposibilitar que se arme una demanda, lo cual eso era lo que no había que necesitar. Eso era lo que le permite a ella venir a seguir hablando, lo que dice, lo que le permite que yo escuché lo que ella planteó, pero no le doy la respuesta como el psiquiatra, que también entiendo que el psiquiatra tiene que medicar, es otra... O sea, abordan de otro lugar, eso no es otro camino. No es una clínica, ni a la medicina ni a la psiquiatría. Abordamos de distintos lugares, pero trabajamos juntos. Yo pensaba, ¿en qué está viviendo? Claro, esa es Sí. Hola, ¿Qué soy? soy eso, ¿No? ¿Qué soy? Ya está Es una pregunta por él. Que van a tener. Historia. totalmente. La busqué. Que era cualquier cosa que la madre se haya muerto para que ella castiga. El hermano no aparece nunca, además bellísimo. Bueno, el hermano sí aparece. El hermano aparece acusándola, es el que da aviso de todas estas cuestiones, mientras el hermano tiene todo un desarrollo en paralelo que queda absolutamente invisibilizado.
sea, ella es la que queda como la que tiene un problema, la que tiene una patología, cuando el hermano también roba, y en valores muy diferentes. Ella roba un corpiño en una tienda y el hermano roba dólares con la abuela. O sea, bastante diferente. Sin embargo, también hay una cuestión, ¿no? Esto de la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la identificación hasta ese plan femenino, porque no hay una mamá, no había amiguitas, no iba a la casa de amiguitas, vivía con el papá y con el hermano, donde sí había una identificación, y, digamos, el padre también una cuestión de una identificación narcisista con el hijo, todo quedaba invisibilizado y ella quedaba como la que tenía una patología y la que quedaba explotando todo el tiempo. Sí, como por fuera. Me llamó la atención la relación con esto de la etiqueta que planteabas, la cuestión de cómo también en esta etapa vital es esperable, digamos, que aparezca cierta confusión a veces en relación al ser y a qué me sucede, qué hago, es decir, como diferentes cuestiones, ¿no? Está puesto mucha cosa en esta cuestión de la definición, pero no soy, y esto me parece que es importante también como para, digamos, para reflexionar en términos de cómo miramos al paciente, cómo el paciente se devuelve a sí mismo una mirada definiéndose del ser, no desde lo que le acontece. Esto también muchas veces en la vida cotidiana. Vemos nuestro ser, Como abriendo un espacio que pueda desplegar justamente lo que le acontece. Lo que que por ahí no me terminaron, o sea, sé que se murió la mamá cuando ellos nacieron. ¿Es en el parto? No. La mamá y el papá se conocen en el trabajo. A ver, cabe aclarar que por el trabajo del padre, él vivía acudiendo a escenas, trabaja en la justicia, acudiendo a escenas donde había un muerto o un accidente, ¿no? Y él tenía que dar indicaciones y algo. Digo esto por esto de que ella lo hacía llamar, confía en ella, tanto, ¿no? Que presentaban una escena, en relación a la mamá, cuando ellos se conocen, justamente los diálogos, porque en un momento, en otro lugar, o sea, cuando empiezo presentándolo, me preguntan algo de por qué intervenía de cierta manera, si no tenía dudas diagnósticas. Bueno, lo que me digo es que obviamente uno no puede escribir todo, pero los padres se conocen hablando sobre diagnóstico. Padre fiscal. Los padres se conocen y la madre era psicóloga, psicoanalista y trabajaba como perito del cuerpo forense. Entonces los padres se conocen como hablando, que era esto que ella hacía con el padre, hablar de su diagnóstico y del diagnóstico de los familiares. Después de 7 años de tratamiento para poder quedar embarazada y para poder tener un hijo, el relato del padre, ella me decía, o soy madre o también me muero. Bueno, quedó embarazada, hace una semana de haber nacido los mellizos, la presentación en sociedad, que era una fiesta, una presentación en sociedad, y ese mismo día a la noche ya tiene una descompensación en el baño, toda una descompensación interna, que era internada 2 días con terapia de crochet. Fíjense, como dice la colega, no, a veces tomamos series complementarias. Si esto fuera una novela de la televisión, tendría 50 puntos de rating. Sí, claro. La felicito a la colega porque hay que trabajar con estos casos, hacer el armado de la cuestión interdisciplinaria. No siempre, más allá de todo, porque seguimos en psiquiatría, lo que sí intentamos es que cuando medique no obture la palabra, sino que pueda venir y hablar. Aparte tiene que medicar, porque si no, no llega al consultorio. El tema de la madre nos pregunta a todos, al igual que fíjense ustedes, cuando él tiene otra pareja, la llamaba mamá a esta segunda pareja, que cuando se separa tiene la mejor posicionamiento diciéndole, ojo que yo no soy tu mamá, o sea, te he regalo fantástico, si estabas mal, te esto para ser peor todavía. Todo el armado que trata de hacer la colega en esto, donde fíjense
que en un momento puede mejorar, en otro, esto es lo que tenemos que soportar nosotros como analistas. Que mejora, que no. O sea, cuando hacía cutting se nos ocultaba, después ya no. O sea, es como un pedido en parte, a pesar de todo lo que nos conmueve, ¿no? Yo diría que esta paciente es muy aguerrida, lamentablemente con este tipo de sintomatología, Watkins, porque la tienen que escuchar. Y se ve que no, algo pasa, y fíjense la legalidad, ¿no? Toda la parte de que el padre fiscal, bueno, la madre es psicoanalista forense, adentro del ámbito de la legalidad. Ahora, la paciente tiene una legalidad diferente, la legalidad del inconsciente. Tiene otro tipo de legalidad que no es escuchada, pero forma a escuchar. Eso es buen trabajo en equipo porque es realmente movilizante, cuando aprendés. Ojo, no procesa psicóticamente todo el tiempo, más allá que aquí da una clínica psiquiátrica, ¿sí? Porque a veces piensa que loco es loco y se acaba la historia. Que nosotros somos locos y todo bien. Por momentos procesa de esta manera, nos preocupa las autolesiones que tiene, pero está hablando, no de la manera que nos encantaría. Lo que estamos buscando es el pasaje en todo esto. Y el terrible padecimiento subjetivo de ella, y esta lucha incansable, qué bueno que encuentra la terapeuta Arna, entre los dos ven el caso, y ella va como respondiendo. Me parece un buen momento cuando hay un llamado de ella al padre diciéndole que tiene que estar más tiempo. Fíjate que acá opera una ley que no es la ley forense, es la ley, digamos, de nuestro trabajo. Es una indicación. Usted tiene que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto tiene que ser así. A veces el paciente es egocentónico. Es como decir, pero este boludo no se da cuenta que tiene que estar más con su hija. Y el tipo va por la vida, de alguna manera, por suerte pidiendo ayuda, por medio de su hija, y luego es ella la que, ante esta desesperada posibilidad de poner un nombre, se muere la madre, qué es lo que es ella, cómo se trabajó el duelo. Nos quedan abiertas cosas para seguir al segundo capítulo, al capítulo, cuarto capítulo, que ya los conoce, el tiempo de la televisión es tirano y tenemos poco tiempo. Sí, por favor, no, pensaba que por favor. Dice que es una línea, parte de la situación, ¿no? Yo pensaba, porque uno puede pensar el exceso, pero el juego con la capacidad de elaboración, un aparato psíquico, ¿no? Se quita el exceso, la angustia, hacen en función, o el juego con la capacidad de elaboración, que puede ser aparato psíquico para tramitar mucho, poco, nada, ese exceso. Entonces yo me preguntaba, ¿qué capacidad de elaboración simbólica tiene este aparato psíquico de B, ¿no? Para tramitar la separación, los duelos, las pérdidas, ¿no? Yo fíjate ahí, ella recrudece cuando vos te das vacaciones, ¿no? Aparece la separación de la pareja del padre, la separación de su propia pareja, ¿no? Su propia pareja. Bueno, ¿qué significan los cortes para ella, ¿no? Si no son cortes, es una constitución psíquica, ¿no es cierto? Son esos cortes más reales que el cuerpo que ya se hace. Si no tienen que ver con esta dificultad, ¿no? Como de inscribir eso simbólicamente, ¿no? Que tiene que hacerlo en la realidad. ¿Qué pasa con el entramado simbólico? Yo me preguntaba mientras. Bueno, lo que le había quedado de la madre era un escrito sobre los cortes. Porque me encanta la constitución. Yo que estoy estudiando duelo, ¿no? Estudio hace muchos años el tema del duelo, la investigación. Entonces es un tema que trabaja. Entonces hay duelos y duelos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué capacidad de simbolización puede tener un bebé en ese momento
Porque no es lo mismo tener un duelo a los 40, que a los 20, que a los 5, que a la semana de vida. O sea, a la semana de vida. El aparato psíquico es capaz de... ¿Y cómo hiciste, cierto? ¿Quién deja esa pérdida? Es una pérdida ¿Y en qué como condición? otras. Se lo mandó. Claro, ¿no? Que Se la mató. ese es el armado de ese. Siempre me conta. Claro. O sea, lo que escuché yo en la Sí, superficie, sí. dio, será la eso te pregunté si fue cuando nació o ahí nomás, porque, digamos, lo que yo siempre escucho es la culpa que me produce, porque es como si eso al nacer mataron a la madre, ¿sí? Es una cosa que no aparece. Y en relación a los cortes que decir, lo que suele aparecer también en esto de que los adolescentes, digamos, suelen compartir mucho, lo que se escucha también comúnmente, entendió, supervisé, es para sentir dolor. Quiero sentir dolor. Y es para no sentir el dolor psíquico, digamos, poder sentirlo en el cuerpo. Y en general, la área donde se siente mujer, ¿no? Es una escena para el padre. Es una sin para el padre. Más en esta ocasión que de la madre, ¿no? Sí, sí. Pero como que están por fuera de la... Sí, no, claro. Estamos Que necesitan abrir el cuerpo y el movimiento del fantasma, ¿cierto? Porque hay algo que no puede ser... Bueno, marcado en la fantasmática, marcado en el relato, ¿no? Esa representación, a ver, y de lo concreto. Totalmente. El símbolo, ahí se le va. Se le va. ¿Cómo se va? No es que se le vaya, pero quiere decir que va batallando en los símbolos que pasa. Sí, vas a estar sorteando de la adolescencia. Exacto. De la adolescencia. Aprende a ver a lo que están. Es muy interesante lo que plantea Marcelo, también lo que plantea Marta, ¿no? En términos de cómo ahí se juega algo del ser, se juega algo de un aparato psíquico que continúa en construcción, ¿no? Y me parece que esto que trae Lorena, que es muy interesante, que tiene que ver con el cierre del aparato, ¿no? El cierre del aparato en términos de lo que se juega en la pubertad y adolescencia en cuanto a constitución. Me parece que en esta paciente es muy claro, lo que de alguna manera también traía Laura, en relación al ser, ¿no? Que después de todo sabemos que desde Heidegger que estamos siendo, ¿no? Que el ser no termina de cerrar, pero sin embargo, si hablamos de algo crítico en relación a ese momento o ese tránsito, Yo pensaba en Winnicott, ¿no? Que Winnicott planteaba que tiene que haber como una superficie con la madre, ¿no? La primera, ¿no? Tomando estas cosas bien básicas de la sociedad. Si en ese momento donde tiene que producirse bueno, esta superficie con el otro, ¿no? Esta no diferenciación, dice, justamente hay un quiebre, ¿no? ¿Cómo es? Eso puede ser simbolizado, digo, ¿cómo queda? Una mujer o como un vacío. Claro, como un gol. No hay divinización de la madre, no resiste eso. ¿No? ¿Cómo Perdón, elaborar sumado a la gran angustia del padre, que sí siente que el embarazo está más valoroso en la madre, o sea, esto que planteaba, ¿verdad? El padre en un momento, en una entrevista con él, plantea algo de, bueno, otro hombre que habla, que le pone un límite a una mujer que le pide un hijo, y le trae su gran premio. Yo no le voy a hablar de ella, él se preguntaba eso, y le digo, para él sí. Por eso es tan interesante. Decía un viejo, un gran profesor, Jorge Germán, de esta casa, que él planteaba la importancia de este tipo de encuentros, porque todos aportamos algo más que si la tuviera un tratamiento. Ella lo procesa, lo escucha, lo es parte de nuestro trabajo. Y la otra parte, bueno, ¿qué tendrá? Dentro de la fantasmática cerramos el aparato, no cerramos el aparato, pero
también pensamos en dónde tiene que trabajar esto. En transferencia con su analista y con el dispositivo, sino dónde lo va a ir a trabajar. Nosotros somos los que alcanzamos esto toda la carrera. Vieron, es como que nuestra carrera es una hipoteca. Porque hay que pagar supervisión, porque hay que pagar posgrado, porque hay que no tenemos. Si va a haber que estar todo de comercio más público. Entonces, Capitalización. entonces Que no es algo. no, claro, que capitalizamos de alguna manera todo lo que estamos poniendo como para poder ver cómo trabajar en este tipo de cosas. No es una paciente fácil. Y el padre va a tratar que digamos dónde está y también padece. ¿Ok? Y el hermano de alguna manera, ya que hablamos de la capitalización, roba dólares, pero no roba dólares de la buena. ¿Ok? Claro. En ese tipo de lugar. Entonces, claro. Como decía Marta anteriormente, los momentos importantes de cuándo murió, cómo murió, de qué manera murió, como dice acá el gran amigo y colega, qué tipo de duelo va a realizar. Bueno, estamos nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que preparar para capitalización aparte. Por eso verdaderamente les sugiero que en esencia este encuentro es por la especialización, por la UADI, donde trabajamos con pacientes y donde el verdadero capital son ustedes. Es decir, nosotros formamos desde nuestra casa, con excelencia académica, para realizar este tipo de situaciones complejas, pero todos estamos pensando, mirando y armando qué pudo haber pasado, cómo se puede intervenir, o en qué momento llegará a ser peligrosa para sí misma, o realmente remuda, o se equivoca alguna vez con un cutting y la pifió mal y se cortó por demás. Ya cortarse, pero mostrando es otro. O sea, constantemente hay trabajo. Digamos que esto interpreto, te escucho como diciendo, bueno, recibirnos es un inicio, porque no es sin otro, no es solo en el consultorio, por más que tengamos el título, y no al margen de que esto tiene que ver con la especialización, que estoy súper agradecida, al margen de eso digo, es siempre con otro. O sea, la especialización en otro lugar, Con cada paciente es un inicio, ¿no? Con cada nuevo paciente es un inicio, porque no sabemos nada. No. Sí, Yo tengo una pregunta. sí. En relación a esto que vos planteabas de cortes del duelo, digamos, me aparecía alguna interrogante en términos de que cómo juega el encuadre setting que nos utilizamos, o sea, qué razón de estar tiene este encuadre en un paciente que nos consulta con estas características, porque en su Fundamental. a ver, bueno, pero Porque me parece el encuadre en los estable, ¿cierto? Estable de. Y ahí, bueno, hay muchos que hablan de encuadre, ¿no? Como que en el encuadre se depositan muchas veces las más básicas del aparato psíquico. Entonces, cuando hay movimientos en el encuadre, bueno, acá aparecen las vacaciones. Sí, por ejemplo. sí, encuentro Claro. la sesión, retomar las sesiones de la vacación. Eso moviliza cuestiones muy vivas, ¿cierto? De la cultura psíquica. Por eso la paciente responde con un empeoramiento cuando la analista está de vacaciones, porque ella no puede soportar esa ausencia. No puede soportar, no porque no quiere, No. porque no puede, no tiene con qué, digamos, en ese momento. Exactamente, pero ella no puede decir, siento triste, No. ya va a volver, ¿cierto? Eso la remite a un agujero, ¿no? Eso la remite a un agujero, claro, ¿no? Un agujero psíquico. ¿Cómo es? Con el ¿no? El decir del encuadre
Y yo pensaba, bueno, enseguida se me viene un Ateneo mal que se cabeza, pero más que de eso, la diferencia del encuadre, cómo se posiciona el analista en un tratamiento, una neurosis, en un tratamiento, ¿no? De lo que tiene que ver órganos, colitas, las distintos nombres. Cuando hay que jugar algunas cosas, no se puede de la misma manera. Por eso decidí el padre con todas las acciones, que es lo que uno suele hacer, ¿no? Que está, digamos, con pacientes que están en la Sí, he tenido que hablar con el padre mientras he estado de viaje en el interior, y uno, el padre, con ella. Por Es eso, una gente a la que le he mandado yo un mensaje. también, totalmente, no trabaja distinto. por eso es importante también pensar desde ustedes. Ustedes en realidad tienen la. El tema es trabajarla. Por eso insisto en la especialización. Es un momento superior donde se constituye como especialista y luego hace la práctica clínica de la UAT, donde también se investiga. Pero ahí retomo lo que dice Marcelo. Hablamos de encuadre. Está bien, ¿qué movimientos de encuadre vamos a hacer? Pero tenemos también, porque se estudian clínicas, el tema de qué bueno el llamado Winnicott, digamos. Entonces, este llamado Winnicott con lo que él aporta, ¿sí? No quita de lo que nos estemos formando con Lacan o con Freud, sino es ver en ese momento qué es lo más oportuno. Digamos, el señalamiento, y la tiene que llamar por teléfono, y sí, este tipo de pacientes. Sería poder suspender. Winnicott habla de la mano. Suspenderlas en la mano. Esto que esta paciente no tuvo. Y hay que respetar. Bueno, hablando, claro. Es el analista en términos winnicottianos. Tendría que el encuadre con el analista tendría que ser ese sostenimiento, ¿no? De la estructura psíquica. Que es lo que dice ella hizo porque contestaba donde no, cuando el paciente no acepta la locación. Pero cuando uno habla del psiquiatra, habla con la escuela de Sí, ciencia, es lo mismo, ¿no? Sí, Es eso, Bueno, el colegio, como armar redes, ¿no? era el sostén. Ese es el sostén, ¿no? El sostén que Es más dispositivo que el dispositivo, más dispositivo. que el encuadre tiene que ver con esa cuestión de contener, ¿cierto? Y me parece muy interesante la respuesta de ustedes. Muchos de ustedes tienen un enfoque psicoanalítico y a veces, digamos, por cliché o por conocimiento popular, se tiende a pensar digamos, al psicoanalista como muy enfocado en un modo muy determinado de trabajo en el cual, bueno, no cabe ninguna otra posibilidad más que esta única. A mí me parece que esto que están proponiendo entre todos es poder tener miradas convergentes de distintos modos teóricos o de distintos modos dentro de un marco teórico, de distintas miradas de distintos autores, o cómo, digamos, en realidad nosotros necesitamos contar con una vasta formación, porque el paciente no nos va a decir de acuerdo a qué teoría tenemos que trabajar, ni nos va a traer un manual de trabajo. Por lo cual nos desafía y nos interpela para decir, pero así todos los que no saben, no era útil, ¿no? Entonces digo, digamos, es importante esta noción de encuadre como concepto necesario, fundamental para nuestro trabajo, pero siempre revisado también en la supervisión. Entonces, y poder ir armando esta cuestión de cuándo y qué necesita este paciente celular. Que el psicoanálisis de hoy no es el mismo psicoanálisis que No, perdón, porque hablamos dijo la formación, y ahí me quedé, dijo la formación. Lo importante que es la formación, porque cuando aparecen psicoanalistas estáticos, con el encuadre de esta manera, es porque desconocen, o sea, desconocieron. Yo soy que te va a explicar, hipótesis 1, hipótesis 2, esta no va, esta sí va. Escuchando a los pacientes que un día una le dijo, cállese y déjeme hablar. O sea, tiene que ver a veces con el no poder o no animarnos, no continuar nuestra formación, que es
que sea rígido. Pero, sino- por ejemplo, en consejos del médico, que yo digo siempre que no daba consejos, así que no sé por qué lo llamaron consejos del médico, son advertencias, dice, y me marca unos cuantos, digamos, como 10, y dice, esto es lo que me sirvió a mí, ustedes verán qué les sirve a ustedes. Bueno, hagan que no retroceder ante la psicosis. Por ejemplo, Pero además, si hay algo que vale la pena destacar de Freud, es que tuvo la firmeza y la flexibilidad en sus mundos. Y si no tenés flexibilidad, difícilmente puedas adecuarte, poder ver, reconocer, producir. Y si no tenés firmeza, eso es como algo líquido que no facilita tampoco la producción psíquica porque es como una laxa. Pero el psicoanálisis se agota. ¿No? No hay Por eso la actividad puntapié de un montón de, bueno, puntas, ¿no? Y un montón de autores andan, sí, bueno, se mencionan, ¿no? Pero hay muchos, son contemporáneas. Esto por cuando dicen que se van a está perimido. no sé, por ejemplo. Bueno, No, pero la formación, la supervisión y el propio análisis también es bastante. Es que uno lo toma, y por eso volvemos al posgrado, ¿no? Que el posgrado es una elección para quien verdaderamente quiera hacer la práctica clínica. Y ahí se verán por separado los autores y se articularán todo eso para dar de alguna manera diferentes miradas. Por eso, recién bien decía la decana, la plasticidad de la práctica. ¿Sí? La plasticidad. Porque, como bien comenta la colega, ¿sí? Hay que acudir a cuestiones inclusive creativas, netamente creativas, por toda esta cuestión de la espontaneidad. Fíjense que esto pasa mucho. No, está muy bien, está controlada, cuando hace corte con ella. Sí, pero después retorna, algo le hace resignificar y de nuevo empezamos porque eso no está trabajado del todo. Y uno se ilusiona, hay que como no sorprenderse y sostener. Eso hablamos de Winnicott. Freud también sostenía, pero Winnicott tenía una parte muy particular. Y otros analistas que también nos van aportando. ¿Sí? Y nos seguimos preguntando, en la medida que aparecen más detalles de la historia con todo esto, ¿no? Como espera el hermano, como espera el padre, como espera el hermano. Qué importante sostener también desde el colegio, desde la escuela que está transitando. Fíjense ustedes qué interesante. Ella viene, ¿qué ha pasado? Que han venido un paciente hace 20.000 años, mucho gusto, me llamo fulano de tal, esquizofrenia. ¿No? Entonces, ya cuando me saludó así, digo, qué bien que vamos a trabajar. ¿Por qué no era esquizofrénico? Para nada, y era muy simpático. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver, ¿no? Es en esta clínica atravesada por lo social, atravesada por el posmodernismo, atravesada por la pandemia. Hoy vivimos síntomas pospandémicos que no queremos ver, por eso usamos elementos renegatorios. Ya está. Entonces nos vamos un jueves a Palermo y estallan todos los lugares y no tenemos un banco. Y ¿quién vino a comer acá? Entonces no. ¿Qué pasa con esa fantasía de muerte? Bueno, voy a comer antes de pagar una segunda pandemia. Pero el sostener el psiquiatra, el dispositivo, el armado, cómo ella está pidiendo de alguna manera ser escuchada, y si no es escuchada insiste, y cómo ella tiene que ocupar su lugar en transferencia, ¿sí? No cierra, abre, no le dice si sos un trastorno límite. Y es lo que todos están esperando, bueno, es un trastorno límite, está bien, vamos por acá, vamos por allá. No, vamos a ver juntas. Abre la posibilidad de trabajo. Eso es trabajo. Eso es trabajo. A mí me gustaría marcar que, bueno, si bien hay algo que es consistente con la mesa y es consistente con nosotros, es una de las universidades que mejor formación incluye en una de las materias que es psicopatología. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos psicopatológicos. Sin embargo, no nos confundimos. Es decir, la psicopatología sirve como para tener de alguna manera un sostén desde donde partir en la clínica, para tener
distintas brújulas desde donde partir. El trabajo empieza con un TLP, trastornos límites de la personalidad. Esto implicaría psicopatológicamente distintas visiones, desde una visión de la escuela estadounidense o de la psicología americana, como ustedes dicen, en tanto trastorno límite de la personalidad, que también coincide con cierto lineamiento psiquiátrico que aparece en nuestro país y que de alguna manera tiene que ver con el DSM. ¿Sí? Pero fíjense que en este discurso ninguno se mareó en cuanto a que trastornos límites de la personalidad, o lo que comúnmente se llama patologías borderline, estaría en el límite. De alguna manera Claudio marcó la psicosis, marcó la neurosis, y sin embargo en la mesa no hubo ninguna dilatación en cuanto al camino. Hay algo que me parece es consistente con esto que estamos hablando y que de alguna manera se ha recorrido. Sí es cierto que el encuadre está marcado y sostenido desde Freud, y esto es lo que de alguna manera inaugura la técnica psicoanalítica. También es cierto que, como está planteado también en la mesa, contemporáneamente el concepto de encuadre fue teniendo distintas visiones. Hasta les diría que hay una frase que por lo menos me alimentó el trabajo y el intercambio de la mesa, que tiene que ver con una frase de Lacan en cuanto a el analista tiene que estar presto. Digo, estar presto es estar abierto, que es casi como el comienzo en cuanto a series complementarias, en cuanto a lo que tiene que ver con transferencia. Estar presto, y yo le doy como una palabra que para mí es condensa aquello que trae el paciente con el inicio de un tratamiento, que es el paciente configura el análisis. Cuando decimos configura el análisis, ahí es donde cenimos la psicopatología con la psicología clínica. ¿Por qué? Porque configurar el análisis tiene que ver con el lugar donde se ubica en la transferencia. Alojarlo, alojar al paciente es poder escuchar donde configura un espacio de intercambio entre él y la persona que está delante. Llámese analista, llámese psicoterapeuta. Pero me parece que la palabra configurar tiene que ver con algo de esto que estamos hablando, e insisto, estamos atravesados por la psicopatología, está presente, si bien silenciosamente, estamos hablando de ello. ¿No? Incluso hasta podríamos abrir cierta cuestión diagnóstica, que no vino al caso porque en esta configuración se trata de un puer adolescente. En esos términos no hay posibilidad de establecer criteriosamente un diagnóstico. Me estoy pensando, Norberto, porque hemos hablado mucho de pasamos de igual a igual, de los enfoques teóricos, algunas estrategias que se pusieron en marcha, y me quedaba resonando la cuestión en relación a que decían Claudio y Lorena, de la necesidad de formación, pero yendo a la situación clínica en sí, ¿qué nos pasa como profesionales? Y vos hablabas todo de que el paciente se configura, pero sin perder de vista qué nos sucede a nosotros, que somos sujetos humanos y simplemente estamos desarrollando una tarea allí, pero que estamos atravesados por esa tarea. Como Marcelo me hace así, ¿qué nos pasa? ¿Y qué tendríamos que realizar? Es algo, ¿no? Ella no elige a cualquier paciente. Por eso elige un paciente con una implicación
Y es lo que también te Por algo no presenta la no presenta cualquier paciente. Cualquier paciente no pone algún No. ¿Cierto? Eso tiene que ver con cosas que pasan solo para pacientes clínicos. Eso también, ella arranca así, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos enseñan, Claro. los que nos forman los supervisores, los docentes, Y entonces necesitamos de un dispositivo de supervisión y necesitamos tener nuestro propio trabajo terapéutico. en nuestro propio análisis. Y un lugar de pertenencia, porque lo que a uno nos pone feliz, aunque no lo quiere decir porque pueda haber ciertas cosas megalómanas, pero ella dice, esto se lo debo a la especialización. Bueno, yo voy a decir algo en relación ya que estamos, yo no sé si todos nos recibimos en esta facultad, pero la verdad es que en el paso por el hospital, en el paso por una clínica psiquiátrica, en el paso por el camino de la psicopatología que te da esta facultad, teniendo colegas de otras universidades, y las mejores, porque también damos de otras universidades que son maravillosas y que son excelentes, me ha pasado que con el psiquiatra terminaba siempre hablando yo, y siempre llevándome muy bien con estos que son súper valiosos, pero a veces podíamos hablar el mismo idioma. Y había un intercambio donde no sentía que yo era un extraterrestre y venía a hablar más que la castración, y bueno, sí, la falta, y ellos hablaban de algo que de este lado era, bueno, sí, eso no importa. O sea, se puede armar un diálogo común y se puede trabajar juntos. Eso yo te lo debo a la facultad de grado, a la especialización también, pero eso se lo debo a la facultad. Me parece que es súper valioso, está bueno que lo sepamos, que recibimos Y acá. como decía Norberto, a la psicopatología. Sí, Nos sostenemos de la psicopatología. ¿No? Entonces el alumno dice, psicopatología. Pero la psicopatología nos sostiene a partir de ahí. Que además la podemos sostener la clínica y si primero no tenemos que hacer. Y la tenemos. No, ya lo sé. Sé por qué. Acá tenemos de personas que fueron a hacer pasantías y que se encuentran, digamos, con personas de otras universidades y me dicen también que hay cosas que saben ellos acá que por ahí alumnos de otras universidades no entienden nada. Nada. ¿Sí? Sí, tenemos muy buena formación. Yo también doy acá. Pero además colaborar desde la visión del otro lado, entendiendo lo que trae de una melancolía, y poder hablar, bueno, eso tiene que ver con la transferencia, armó con vos esta transferencia por esto, y poder herirle lo psicopatológico que ellos ven, sí, ven hasta ahí, que está muy bien, lo que uno, y cómo también eso permite armar lazo con el psiquiatra, permite un trabajo común totalmente. Y además le permitió a esta psiquiatra en particular calmar su angustia y seguir trabajando con el paciente. Y es verdad lo anterior, aunque sea un hito o no un hito. Muchos psiquiatras, que están psicólogos, dicen este tipo de entiende. Y realmente cuando toca con alumnos de nuestra universidad, se puede formar un intercambio donde hay un psiquiatra y dice, muy bien. Claro, si estamos con psicopata 1, 2 y 3, luego clínicos 2 y 3, trabajamos constantemente, tratamos de dar excelencia académica y por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Invitarlos. Muchos de nosotros nos hemos recibido acá, sin desmerecer a colegas que se han recibido en otro lado. Esta es nuestra, más que nuestra casa de estudio, nuestro hogar académico. Pero yo también soy especialista, con lo cual me enorgullezco más todavía. Es decir, yo arranqué allá atrás y a lo lejos, con los dinosaurios, pero hice toda la especialización y fue verdaderamente un lujo. Un lujo decir, acá tengo algún tipo de formación que complementa excelentemente grado. Porque acá estamos viendo todo una... Por eso es especialista en psicología clínica. Tenemos toda la clínica. Y eso es lo bueno. Porque ahí no entremezclamos. Cada asignatura con su profesor, que es un doctor, es un especialista en lo que vamos a ir a buscar. Y si encima, para acreditar horas, necesitan atender pacientes,
van a estar absolutamente acompañados, pero aparte de acompañados, produciendo, creando, haciendo algún proyecto de investigación, entrando en docencia. Hay una cámara GESEL que permite ver qué es lo que está sucediendo en una admisión, hay consultorios, hay una organización en lo que refiere la salida a la comunidad. O sea, se trabaja seriamente. Cada uno de ustedes tendrá un paciente, 2 pacientes, 3. Yo los que estoy teniendo hoy de la especialización tiene 4 pacientes cada uno. Y arrancamos diciendo con alguna de las especializadas, no, yo primero quiero ver algunas admisiones, no me animo todavía, termino con 4. ¿Ok? O sea, es lo que plantea ella, esto contagia clínicamente, no hablemos del contagio del tipo de, no, esto es un dengue intelectual. Esto contagia de alguna manera lo que tenemos nosotros, que nuestro deseo está poder de alguna manera aliviar el padecimiento subjetivo de él. Cosa tan difícil que hacemos nosotros. Ahora puedo hacerlo. Haciendo más. Es interesante lo que dice Claudio. Yo, bueno, entre otras cosas, lo que quería decir es que aquellos que no están presentes, sí están presentes, pueden también preguntar. Si lo queremos escuchar, o si no, abren el micrófono y preguntan, serán bienvenidos. Pero yo lo que quería decir en relación a lo que trae Claudio es que una de las fortalezas de esta especialización es que, digamos, no solo se dan los teóricos en la institución, sino que también la parte práctica está avalada y supervisada por profesores de especialización. Es decir, todo lo que tiene que ver con la supervisión aparece desde los profesores de la especialización. Esto realmente no hay otra especialización con esta característica, ¿no? Donde que puedan tener cámaras GESEL, que puedan trabajar sobre el diagnóstico del paciente, que puedan reflexionar sobre ese diagnóstico. Poco a poco estamos llegando a aquello que Claudio planteaba como dinosaurios y realmente todavía están vivos. No lo digo Susana Jiménez. ¿Aquí hay alguna pregunta? Yo quería decir algo simplemente porque, bueno, nosotros, como profesor, estamos viendo qué pasa en la actualidad, ¿no? Donde todo es emergencia. Y realmente escuchar un caso donde justamente esta transferencia es a crear, porque no existía nada, me parece muy formativo para nosotros. Y otra cosa que también impactó mucho es esto de armar redes y de tener distintas opiniones que para nosotros va a ser tan importante, ¿no? Entonces hoy este encuentro nos posibilita encontrarnos con una realidad, no es un caso que está en el cronograma, que sí, que también es muy importante, sino lo que es la clínica actual, porque lo vemos cotidianamente. Los que tenemos contacto con adolescentes, hay situaciones de corte, situaciones de trastorno alimentario, un montón de situaciones que, como son a crear estas transferencias, son sumamente difíciles. Uno piensa en cómo vamos a hacer con esto, ¿no? Lo que me da miedo a uno con 85 años y dice, uy, ahora, ¿qué pasa? Así que bueno. Es un medito que sigue. Que sigue siempre, sí. No sé si siempre, con los años a lo mejor se va, pero lo que trae a Marcelo es interesante. Uno no sabe nada del que llega a la consulta. Y es ahí donde se configura algo de diálogo, que llamamos comúnmente el diálogo analítico, que es un diálogo muy particular. No es, y en ese sentido, quizás las enseñanzas del Freud nos llevan permanentemente a actualizarlas, pero sin coartar la esencia. Porque es un diálogo donde interviene el yo a yo, pero que también interviene algo del orden de
todo esto que uno trabaja en función de la demanda, la situación, el apremio, ¿no? Todo lo que se juega en esas primeras entrevistas que son, yo podría decirles, determinantes en cuanto a ese diálogo y determinantes también en cuanto a la dirección del tratamiento de la cura. No, la diferencia con otros tipos de terapia, esto de pensar. No se sabe con un paciente, pero es también una posición analítica. Nosotros sabemos muchos años, nunca sabemos del otro, ¿cierto? Es una posición analítica. No ir con el saber nuestro a obturar el saber del paciente, ¿no? Sino todo lo contrario, enfrentando esta ignorancia. Sí, exactamente. Digo, perfectamente Lorena le podría haber dicho, bueno, a ver, el TLP en relación al CB4, yo estoy pensando en realidad que se trata de, al mejor estilo, pero hay terapias que funcionan de esa manera. Bueno, a lo que te conviene a vos es tal. Entonces el terapeuta sabe lo que le conviene hacer, ¿no? Que es muy distinto al posicionamiento de semanal. Sí, no, más. Hubo un ruido. Claro, desde el mundo virtual que se hace presente, que quiera hacer alguna pregunta, como antes invitaron. Que interrumpa. Puede interrumpir, puede abrir cámara, puede abrir micrófono y puede hacer su pregunta. Si están ahí, pueden hablar. Vos tenés Sí, la pregunta es, siguiendo lo que estábamos hablando, es como ¿no? Un pensamiento que es importante lo de la especialización, seguir formándose, porque hoy más que nunca creo yo que necesitamos sostén, yo todavía no estoy recibida, ¿no? Un poquito, pero más adelante, yo voy más adelante, quizá por mi edad, porque tengo 58 años, entonces nosotros a esta altura de esta edad, y quienes no nos recibimos, es como que queremos atrapar el tiempo, ¿no? Para ir para adelante y poder ejercer esta pasión que tenemos. Pero lo que pensaba es que con este caso, no es un caso aislado, es un caso en donde hoy el individualismo, el consumismo, la liviandad de la sociedad en la que estamos viviendo, fundamentalmente los adolescentes, trae un vacío de contenido en el que, qué importante la labor, digamos, como analistas, en este caso voy a tratar de entender a eso, el sostén, la contención y ese encuadre que hay que dar para poder trabajar con ese paciente y darle, o sea, que pueda encontrar su lugar, que pueda encontrar sustento, en un lugar donde el agujero y el vacío como sociedad hablo, está cada vez más grave. Entonces me parece que más allá de la formación que vamos teniendo, que concuerdo que realizo una formación acá de psicopatología y de clínica muy importante, porque tengo amigas de mis hijas que estudian unas estudian en la UBA, otras estudian en El Salvador, y siempre estoy porque me preguntan, ¿y en qué materia estás? ¿Y qué viste? Y yo digo, ¿no viste esto? No, ¿cómo que tenés esta materia en primer año? O sea, como que hasta la planificación de la carrera me parece como rara, ¿no? Por eso me parece importante esto, ¿no? De seguir formándose y armando red, que también pienso que es el apoyo y la contención que analista o como terapeuta uno tiene que tener, porque hoy en día es muy salvaje el tema de lo que pasa, no solo en los adolescentes, en los adultos. O sea, la sociedad cada vez está más salvaje. Entonces me parece eso muy importante señalar. Lo estoy pensando. María Laura nos escribe
¿Cómo trabajar la inmediatez del adolescente actual, del todo ya, con los tiempos del psicoanálisis? Gracias. Todo tuyo. Para mí, No, para vos, no, para que no te miremos, porque me básicamente te parece digo. que Lorena ha hablado de eso. Y ya, sé que tu trabajo ha mucho algo de Sí, en verdad, o sea, justamente la apuesta es a poner una pausa. A poner una pausa ante esta urgencia y a poder a poder abrir algo, a poner una urgencia, la pausa, perdón, a poner una pausa, la urgencia del padre, y a poder escuchar la urgencia que trae el adolescente, y poner una pausa en la inmediatez, que es invitarlo a volver a que siga hablando, a que la apuesta sea por la palabra, o sea, la cura es por la palabra, sí, desde nuestro marco, desde nuestra ética. Sí. Entonces es a que pueda venir a seguir hablando, a desplegar, y a que ahí se pueda armar, digamos, en las primeras entrevistas, intentar armar algo de lo que es la neurosis de transferencia. que todo ya es el tiempo de la urgencia. Ya. Angustia. Si pensamos en los tiempos lógicos, hay un Claro. montón de tiempos lógicos de la Bueno, es cierto que también el dispositivo analítico tampoco es útil para todo. Es cierto. También, ¿no? Es que puede, bueno, desarrollar o desplegar toda esta noción. ¿Siente? Bueno, no. Va a ser el dispositivo para esas pacientes. Está bien. Está de límites con. Sí, Pero desde otro lado, yo tomaría lo que dijo Laura, si es que interpreté de otra manera la pregunta. Desde el psicoanálisis, ¿cómo se hace con la inmediatez en el adolescente? Como bien dice Norberto, en el trabajo. Derribemos el mito que el psicoanálisis es bueno, la estoy esperando en el consultorio para que venga y podamos. No. Trabajamos con la urgencia, trabajamos con la emergencia, trabajamos con un dispositivo. Lo que pasa es que la escucha y el accionar es psicoanalítico. Pero esto no quiere decir que estamos en una posición pasiva. Fíjense, todo el movimiento psicoanalítico, aparte de alguna manera indicado con lo que hay que hacer ante lo que emerge. Entonces no es que uno está pasivo, pero está bien si es que yo entendí que, bueno, y desde el psicoanálisis, ¿cómo? ¿Entendés? Sí hay inmediatez psicoanalítica también. a ver, de las rotaciones sobre la formación del hospital, uno de los lugares donde me pareció tan importante la escucha psicoanalítica no es nada más ni nada menos que la guardia. O sea, poder ubicar ahí, o sea, somos trabajando con otros, ¿no? Por supuesto que es con otros, pero poder ubicar algo de la urgencia subjetiva. Y no es lo mismo que toda la escena que se va a desplegar y que el médico interviniendo y que medicando y que dando indicaciones. Somos, o sea, apostar. Tuve una formación en el Argerich, de lo que es guardia, excelente, una escucha psicoanalítica, donde se usaba mucho esto de a la tarde volvemos, pasamos la noche acá, de poner la pausa, de la pausa en el tiempo, para permitir que algo se despliegue, para permitir ubicar algo de la urgencia subjetiva. ¿No? Que a veces es marcar algo de la urgencia subjetiva y uno ya escucha que la urgencia pasó y que se lo puede quitar otro día o que se lo puede derivar en consultorios externos cuando hay turnos. Laura, la viste que es perfecto, se entendió muy bien. Sí, yo me gustaría marcar algo. Está en el fragor, porque realmente el fragor, y lo que quiero marcar justamente es que aquí tenemos cierta igualdad en cuanto al respeto, en cuanto al lugar de la palabra y en cuanto a no ponernos por encima de nadie, sino marcar cierta cuestión de intercambio. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Algunos con algunos meses más, o bueno, con algún trabajo, como decía Marcelo. Pero a mí me gustaría marcar que Lorena habló de interdisciplinario, ¿no? Y que justamente, si bien hablamos de Kennedy y nos enorgullecemos de Kennedy, no tenemos la capacidad.
cuando digo esto es, la Kennedy no es dogma, la especialización no es un dogma, el psicoanálisis no es un dogma. Es aquello, y en ese sentido siempre lo bajamos de esta manera, o por lo menos a mí se me hace claro de esta manera, no hay ninguna otra psicoterapia que nos oriente de una manera mejor para poder pensar en un dispositivo. Y en esos términos puede haber cierta cuestión de premura, la famosa frase de los 90 que se hizo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Doctor Lucas Roda. Que eso es clásico, y que eso es clásico adolescente. Y en ese sentido, no es que somos psicoanalistas, somos especialistas en psicología. El psicoanálisis nos ofrece ese dispositivo en el cual podemos tener y podemos entendernos. Y podemos entender también a la psiquiatría. Y podemos entender, por eso no descarto la psicopatología. Y la psicopatología supuestamente no es psicoanalítica. Fíjense que estamos hablando de una psicopatología, el TLP no tiene nada que ver con lo psicoanalítico. Lo bajamos al contexto de la clínica. En ese sentido, no tenemos puesta la camiseta. Claro, que hay que ser respetuoso con los pacientes también, ¿cierto? Pero sobre todo. La falta de tiene que ver con poder. No, bueno, ahora mi paciente me dijo, la verdad que todo es muy lindo, pero yo quiero resolver esto, y quiere ir a un DSC. Bien, ¿no? Bueno, bien. Interesante que volvió el paciente. Tampoco resolvió de esa manera, ¿no? Y me decían algo que me decían, hablaba más que yo, decía. Sí. Hablaba más que yo. Y vos te escuchás, ¿por qué no puede entrar? Pero digo, respecto, bueno, a dónde el paciente indica que quiere llegar, ¿cierto? Hay una caricatura de Freud, ¿no? Que Freud está sentado atrás de un taxi y dice, ¿a dónde vamos? Hasta donde usted quiera. No se la lo que usted quiera, le dice Freud. Qué lindo, Marcelo, qué lindo también el remarcártelo, digo, para saber que el analista, el terapeuta, no queda exento de su propio inconsciente y que también se escucha diciendo aquello que mejor se le escapa. Pero si se le escapa, creo que tiene que ver con esta irrespetuosidad que tiene el psicoanálisis en tanto no marcar la línea del bien y del mal, la línea que marca la justicia, la línea que marca la verdad. Para eso está lo social. Aquí la línea que marcamos tiene que ver con lo que configura el paciente. Y hasta dónde, por supuesto, nuestra angustia nos permite llevar adelante ese trabajo clínico o sí, o en otro caso, tú también, ya sé que este marco de respeto, tanto del paciente, de lo que el paciente desea y hasta dónde y cómo va, también respeto por los otros enfoques terapéuticos, porque justamente si nosotros pedimos respeto para nuestra propia posición, lo primero que tenemos que hacer es respetar al otro. Entonces, y sobre todo porque por esto que hablábamos hace un ratito de cómo nos atraviesa la situación clínica a cada uno en nuestra propia singularidad, en nuestras propias características, y no todos podemos hacer todo, ni todos tenemos los mismos modos para utilizar los mismos encuadres o las mismas herramientas. Y eso también es parte del sabernos limitados, sujetos humanos como cualquier otro, y lo que sí y lo que no. Y esto también es una parte muy importante del conocimiento del profesional.
llámese a sí mismo, denomínese a sí mismo psicoanalista, psicoterapeuta, terapeuta, orientador o lo que fuere que se denomine a sí mismo. Una parte muy importante es saber trabajar desde donde le es más afín como sujeto, porque desde ahí es de donde mejor va a poder desarrollar su tarea. Afín y probablemente tenga más conexión con su deseo, ya desde un punto de vista de un modelo teórico, o desde su motivación, desde otro punto de vista teórico, o desde simplemente desde sus sueños, como fuere, pero siempre en esta conexión con sus propias características, con su propio conocimiento y con sus propias posibilidades de poder brindar al paciente, destinatario de nuestra tarea, desde nuestras posibilidades reales, y no pretender impostarnos una sabiduría que no tenemos, un encuadre que nos es forzado, un enfoque teórico que no nos es afín. Para eso necesitamos conocernos. Y aparte, para marcar una realidad, dice la Magister, lo dijo recién Roberto, pero esto es una realidad. Ustedes tienen la especialización, porque saben que hay una asignatura de cognitivo comportamental. O sea, que lo van a ver también. O sea, esta amplitud. Bueno, es la asignatura de sistémica. ¿Ok? Eso es la clínica, es abrir, conocer, saber, después uno va a ver por qué anda a nivel va a ir. Pero cuenta. No, acá no podemos ver tesis, acá no podemos. No, sí se ve grupos, y se ve orden funcional, y se ve un montón de asignaturas distintas en un punto, pero clínicas en otro. ¿Sí? Es lo que va a pasar con el DSM-4. Estamos hablando un montón de tiempo, hoy DSM-5. Pero el DSM-4 no es un recurso para hablar ni de psicología ni de psicoanálisis. Es un manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales hecho para médicos y psiquiatras. No es para nosotros. Pero nosotros lo tenemos que realmente dominar muy bien, porque a veces hay que contestar desde el DSM-4 mientras estamos pensando psicoanalíticamente. Si hasta hay un libro que editaron, paralelismos entre el psicoanálisis y el DSM-4. Es un programa cómico ese libro, no lo compren. Pero nosotros hacemos ese verdadero trabajo. Tenemos que saber sobre el DSM-4 y el DSM-5. Pero tenemos que saber que el paciente pierde su singularidad. Pierde. No es un conjunto de signos y síntomas con tal tipo de aparición y con tal tipo de síntomas que de estos 11 que les damos, si aparecen estos 5, significa que es un trastorno límite de la personalidad. Bueno. Es casi como un algoritmo puesto en un libro. Exactamente, de hecho lo es. Con mucha estadística, los americanos lo saben, pero detrás de todo esto es cómo hay que medicar. Entonces, de alguna manera lo que hacemos nosotros es conocerlo muy bien, pero pensando o psicoanalíticamente, sistémicamente, o transaccionalmente, o cognitivo-comportamentalmente, porque hay que saber en nuestra realidad, nuestra clínica, pero también hay que saber el peligro que eso representa, porque no está hecho para análisis, ¿sí? Y lo tenemos que usar. Porque inclusive quien haga, de repente, quiera seguir por el lado forense, no te piden una neurosis, te piden un trastorno, la decodificación, o por el CIE-10 o por el DSM-4. ¿Y ahí con qué nos encontramos? Bueno, tratamos de estar preparados para eso. Bueno, la verdad, en principio, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por estar, a ustedes, a los que nos siguieron. Prácticamente no hubo deserciones, con lo cual, bueno, me parece bárbaro. La especialización, si todo va bien, comienza el día 3 de mayo, es decir, en 15 días. Y bueno, esperemos seguir adelante con nuestro trabajo, seguir alimentando estas jornadas, que siempre son jornadas de intercambio, insisto, y esta es la idea, ¿no? Poder compartir, poder pasarla bien, poder aprender y poder transmitir. Esto
en cuanto a, no sé, Laura, si te quieres. Bueno, gracias. Gracias por estar a ustedes. En lo que a mí respecta, realmente es un gusto, porque cada uno de ustedes se los ha visto muy conectados con lo que estábamos intentando trabajar. Preguntas, aportes, y por supuesto, la verdad que un gran espacio de aprendizaje, porque así como estamos hablando de la formación permanente, yo, la primera, que permanentemente necesito seguir escuchando, intercambiando, aprendiendo con nuestros colegas. Así que los invito a que ustedes también aprovechen los espacios que ofrecemos y para esto, ¿no? Que es enriquecernos permanentemente, mantenernos activos y poder estar siempre a la altura de las circunstancias de lo que la clínica nos va pidiendo. Entonces, gracias. Les pido un aplauso para que